Yo quiero decir algunas cosas sobre la política exterior del Estado peruano en sus más de 190 años de existencia. En primer lugar, que el gran constructor de la política exterior del Perú fue el mejor presidente que hemos tenido en el siglo XIX. Uno puede revisar todos los autores posibles y todos van a llegar a él. Me refiero a Ramón Castilla y Marquesado. Y él tuvo un canciller extraordinario. Lo he conversado con varios cancilleres aquí en Lima, en Torre, José Gregorio Pasoldán. Grábense ese nombre, José Gregorio Pasoldán. José Gregorio Pasoldán fue el arquitecto de la conformación del servicio diplomático peruano y de una verdadera política exterior. Es el primero que agenda para el Estado peruano una agenda hacia afuera que nunca habíamos tenido. Bueno, desde el año 1846 a 1850, que fue el primer gobierno de Castilla, solamente habían pasado 24 o 25 años de vida independiente. Recién empezábamos a construir una verdadera política hacia afuera. Teníamos legaciones y después embajadas o misiones diplomáticas. Y entonces, cuando se forja a partir de José Gregorio Pasoldán la primera gran visión articulada y orgánica de una visión externalizada del Estado peruano, empieza el Perú a interactuar con el sistema internacional que tenía en ese momento. El sistema internacional que el Perú tenía en ese momento era un sistema internacional pegado por el proceso de la industrialización en Europa y con un gran hegemón en el planeta que fue Inglaterra y la famosa era victoriana que acabó en 1901. El siglo XX, en cambio, fue un siglo distinto. Es quizá el siglo más corto de las relaciones internacionales para la historia del Perú. Porque el siglo XX, fíjense, no comienza en 1900 ni acaba en el 2000. El siglo XX comienza en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, justamente el 27 de junio de 1914. Acabamos de celebrar los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial y su esposa en Sarajevo por un joven serbio mameluco que desató la Primera Guerra Mundial. Y el siglo XX no culmina en el 2000, culmina con la caída del muro de Berlín en 1989. Y la caída del muro de Berlín, que trajo abajo la visión del sistema imperante en el planeta, que fue un mundo bipolar, trajo abajo el sistema comunista y con él todo un proceso que degeneró en la formación de una visión unilateral o unipolar, donde surge más todavía un hegemón, y ya no dos como fue durante la Guerra Fría, que fue Estados Unidos de América. En todo este trayecto y en todo este proceso, el Perú tiene en su historia y en su configuración una política exterior signada por el tema de las fronteras. Yo cuando trabajaba en la Cancillería en Torre, lo dije hace poco en un artículo que escribí en Correo, he sido de los que ha tratado de explicar recientemente por qué la gran agenda de la política exterior de la Cancillería estuvo signada por el tema de fronteras. Si habían diplomáticos en Torre especializados en algo, no eran en temas económicos, no eran en temas de integración, no eran en temas sociológicos, eran temas de fronteras territoriales. Eran peritos en asuntos de fronteras. Y claro, razones habían fundadas para que así fuera. El Perú tenía dos frentes externos, por no referirme a los 5 por un tema de tiempo, pero dos frentes externos que atender. El primer gran frente externo, que ya me referí, que fue el tema de Ecuador,
que culmina en el 26 de octubre del año 1998 con la firma del Acta de Brasilia, que finiquita el problema que tuvimos con Ecuador luego de haber pasado 3 episodios conflictuales: el de 1941, el de 1981 en Paquilla y el de 1995 en el Alto Cenepa. Y hoy el Perú y Ecuador han recreado, a partir de la formación del Plan Binacional de Integración Fronteriza Perú-Ecuador, una verdadera alianza de integración binacional que ha logrado importantes procesos de acercamiento entre los dos países. En el otro caso estelar ha sido el problema con Chile. Después de la guerra del 5 de abril de 1879, con el desembarco en Pisagua, y después de una cruenta guerra que culmina el 20 de octubre de 1883, no se logra nada sino hasta la firma del Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, donde recuperamos para siempre Tacna y perdimos para siempre Arica. Allí se acabó el problema territorial con Chile, aun cuando teníamos el pendiente cumplimiento del protocolo complementario que recién se hace en 1999. Bueno, pero ese no fue todo el problema, porque luego que ya teníamos un problema con Chile en el ámbito marítimo, que el embajador Alfonso Arias Schreiber lo da a conocer en 1980 en el marco de las Naciones Unidas, y que Juan Miguel Bácula el 23 de mayo de 1986 lo expone al canciller de Chile en una reunión ante Jaime del Valle, el problema marítimo de la controversia. Recientemente la Corte Internacional de Justicia, en su fallo del 27 de enero de este año, ha tomado una decisión por la cual el Perú y Chile, por primera vez en su historia, lo que nunca tuvieron, ahora tienen. ¿Y qué es lo que no tuvieron? No tuvieron fronteras marítimas y ahora las tenemos, y están referidas y están señaladas por la Corte y establecidas por la Corte en su fallo y en su numeral 190 en la intersección, el cruce. Yo sé que aquí hay muchos ingenieros y ustedes no tengo que hacer mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, en el cruce, en la intersección del paralelo, de la proyección del paralelo que pasa por el hito número 1 y llega al mar y se cruza con la baja marea o bajamar, siempre en la orilla del mar. Ese punto es el nuevo punto de la delimitación marítima entre Perú y Chile. Ese punto de la delimitación marítima, que es el punto inicial del límite marítimo entre Perú y Chile, es un punto distinto del otro punto que hoy viene siendo bastante cuestionado, la ley de líneas de base del dominio marítimo 28621, en cuya modificación se ha intentado o se ha buscado eliminar el punto 266, es decir, mientras tenemos ahora al norte un punto que es el punto de intersección del límite marítimo, y abajo, a 270 metros, siempre en la orilla del mar, el punto Concordia, establecido en el Tratado de 1929 como el punto inicial de la frontera terrestre entre Perú y Chile. Hay 2 puntos, y entre esos 2 puntos hay una orilla, y esa orilla tiene una costa y un mar, y ese mar ya no es peruano porque es un mar de Chile, porque la Corte ha dicho que el Perú tiene costa seca. ¿Y por qué es costa seca? Porque tenemos orilla del mar, pero ya no tenemos mar, sino solamente costa, o sea, solamente tenemos territorio, que es una realidad. Este punto y este otro punto configuran la costa seca. Este punto de abajo, que es el punto Concordia, en la ley de líneas de base se llamaba punto 266, que es un punto técnico matemático que los ingenieros lo conocen muy bien, por el cual el Estado puede proyectarse 200 millas hacia el mar
hasta la 200 conforme la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que algunos dicen que como es un punto que mide solamente la proyección hacia el exterior, entonces hay que eliminarlo, pero no se puede eliminar un punto que al mismo tiempo es el punto concorde del inicio del límite terrestre, porque si lo eliminamos ya no tenemos el triángulo que sería, porque yo nunca he sabido que un triángulo no fuera formado por tres